Le damos la bienvenida a todos los que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Les agradecemos que se suscriban, les agradecemos que estén compartiendo los videos, les agradecemos que semana a semana estén con nosotros escuchando esta serie de Romanos. Les bendecimos y les extendemos la invitación a que nos visiten, sea un jueves, sábado o domingo en nuestras reuniones, y que podamos conocerlos y darles un abrazo. Dios les bendiga. Y comenzamos con nuestro estudio el día de hoy. El tema sigue siendo el liderazgo verdadero. Estamos analizando Romanos, capítulo 1, versículo 8 en adelante. Vamos a darle lectura para poder recordar un poco de lo que estamos viendo. Dice Romanos 1, del 8 en adelante: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Con este versículo 10 le damos inicio a nuestro estudio del día de hoy. Y el estudio se titula Un espíritu dispuesto y sumiso. Una de las características de un verdadero líder o de una persona que ha conocido a Cristo es que tiene un espíritu dispuesto y sumiso. Le damos una vez más lectura al versículo 10, dice: rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Aquí el apóstol Pablo está extendiendo a la iglesia de Roma el deseo que tenía de poder ir a visitar la iglesia. Vamos a recordar que Pablo no conocía la iglesia de Roma. Pablo estaba en otro lugar cuando escribió esta carta y le escribió a manera de consejo para saber dirigirse a la iglesia de Roma, pero él extiende en este momento un deseo de ir a conocerlos. Hoy en día nosotros sufrimos, o hace un par de años o quizás más años, a lo largo de nuestra carrera ministerial hemos sufrido muchos fiascos, hemos sufrido muchos malmiraciones de parte de hombres que se llamaban a sí mismos apóstoles. Lo triste que vemos hoy en día, como lo decía una vez un pastor, se llama Francisco, este pastor decía que le daba tristeza ver cómo aquel que se llama a ser apóstol, que debería, entre comillas, siendo apóstol, velar por las iglesias que él ha levantado, por las iglesias que él sostiene, que debería aportar, que debería ayudar, que debería motivar y no solamente pedir. Estos pastores o estos apóstoles, entre comillas, hoy en día no hacen nada de esto, no tienen el deseo de poder ayudar a las iglesias pequeñas, a las iglesias locales, como es el caso de esta congregación. Muchos de estos pastores o apóstoles solamente están buscando que la iglesia madre, la iglesia matriz, la iglesia grande sea la que reciba todo, sea la que sea el foco de atención, pero las demás iglesias que están a cargo de este apostolado son iglesias que están carentes quizás de un grupo de alabanza, carentes quizás de equipo, carentes quizás de una teología, carentes de una economía. Son iglesias que tienen que, como dicen en el argot mexicano, rascarse con sus propias uñas. Si la iglesia está teniendo problemas financieros, si alguno de la iglesia está atravesando por un problema financiero, no hay manera de poder apoyar porque la iglesia no tiene el sostenimiento. Y estos apóstoles que deberían velar por las iglesias, que deberían visitar a las iglesias, que deberían motivar a las iglesias, no lo hacen. ¿Por qué digo esto? Porque aquí estamos viendo como punto de partida en nuestro estudio, el apóstol Pablo tenía el deseo de poder visitar a las iglesias que fueron fundadas en el nombre de Cristo Jesús. Recordemos que cuando la iglesia de Roma se inició, fue una iglesia que se inició con judíos que salieron de este sector, de esta área geográfica para fundar la iglesia en el lugar de Roma, pero no habían tenido una enseñanza formal sino hasta que Pablo comienza a enviar cartas. Y Pablo dice: no solamente quiero enviarles cartas, no solamente quiero que me conozcan a través de la letra o del puño, sino de que me conozcan en persona y que pueda darles a ustedes algo y que yo pueda aprender también algo de ustedes. Pablo no solamente oraba, como lo vimos hace
hace casi ya un mes en nuestro estudio, vimos que Pablo oraba profundamente por la iglesia, Pablo se interesaba en oración por la iglesia, pero Pablo no solamente oraba por el bienestar de la iglesia, sino que también ansiaba ser usado por Dios como un instrumento que ayudara a contestar esa oración. Muchos de nosotros sabemos que hay muchas personas que dicen, bueno, estás pasando por dificultades, pues estoy orando por ti. Pero Pablo no solamente decía estoy orando por ti, sino que Pablo también decía yo quiero ser usado para que mi oración sea efectiva a través de mi vida. Muchos cristianos, amados santos de Dios, están más dispuestos quizás a dar dinero como un ejemplo para un evento evangelístico. Muchos cristianos hoy en día están dispuestos a decir, bueno, ¿con cuánto coopero para que hagamos 1000 volantes y se repartan en todo Huicholes para que se conozca de Cristo Jesús? Muchos cristianos hoy están dispuestos a decir, bueno, yo les pago 1 hora de radio para que el pastor vaya y predique, pero muy pocos cristianos están dispuestos a que ellos salgan a predicar el evangelio. No sé si me estoy explicando. Muchos cristianos hoy en día están dispuestos a dar para la obra evangelística, para que la obra evangelística se siga dando, para que el pastor y los que forman parte de la obra evangelística salgan y compartan el mensaje, pero muy pocos están dispuestos a por ellos mismos salir y compartir el mensaje de salvación. Hay un libro que se llama El Evangelio Dirigible, que escribió un hombre llamado David Cook en 1983. El libro, vuelvo a repetir, se llama El Evangelio Dirigible. De este libro se hizo una película que quizás algún día estaré compartiendo con ustedes, que tiene el mismo nombre, El Evangelio Dirigible. Y este libro habla acerca de una persona que se llama John Bailey, o más bien John Bailey es la persona que escribió este libro, y él cuenta que un hombre contrató un globo aerostático. Sí ubican los globos aerostáticos como los que salen allá en Teotihuacán. Y dice que él rentó y contrató un globo aerostático para que desde el globo aerostático comenzara a repartir volantes en toda la comunidad. Entonces, amados santos de Dios, la lección de este libro nos dice, y de la película que se produjo, que algunos creyentes están dispuestos a ir a extremos, incluso gastando dinero, ¿verdad?, a manos llenas, con tal de evitar la confrontación personal con las personas, valga la redundancia, que nos rodean. Hay personas que dicen, bueno, hay que invertir como las pizzas, 10,000 pesos en volantes y hay que repartirlas abajo de las puertas. Alguna alma va a caer, ¿verdad? Entre todas alguien va a tener la necesidad de venir. Y sí, de cierta manera se escucha bien, se escucha bonito el hecho de que digamos vamos a invertir en esto, pero muchas veces esto se hace para evitar la confrontación con las personas. Las personas temen hablar con otras personas de su fe, las personas temen que las personas se den cuenta que son cristianos, las personas temen el rechazo de las personas al decir, mira, ¿quieres conocer a Jesús? Mira, la palabra de Dios dice esto. Las personas quieren evitar todo contacto físico, las personas quieren evitar todo contacto que sea de confrontación personal para predicar el evangelio. Una vez contaba un testimonio el pastor y decía que una vez se le acercó una persona diciéndole que él quería donar la cantidad de 5,000 pesos para poder crear un sistema computarizado de teléfono para que hiciera llamadas, se grabara una operadora y que con esas llamadas en la lista que tuviera la máquina, en la computadora, llamara a las personas y les diera el mensaje de salvación a través de una máquina. Decía, así ya usted ya no se cansa, todo lo hace la máquina y nos ahorramos tiempo y esfuerzo, pastor. Al momento se dio cuenta de que esta persona era una persona que ciertamente quería evitar la confrontación y lo estaba haciendo porque en su comunidad, o sea en su calle, había una persona a la que él le quería predicar, pero porque no quería predicarle y no quería confrontarse con esta persona, prefería darle el número de teléfono a la máquina para que la máquina fuera la que hiciera la obra de poder predicarle de Cristo. Este es el problema que estamos viendo hoy en día, amados santos de Dios. Muchas personas hoy en día no están dispuestas al servicio, no son sumisas al llamado que Dios nos ha hecho, y ese llamado es ir a las naciones y predicar el evangelio de Jesús. Tememos al rechazo de las personas, tememos a que las personas digan, no, ¿sabes qué? No me vengas con tu religión, no me vengas con tu iglesia, no me vengas con tu Biblia. Y al hacer esto nosotros pensamos, bueno, ¿qué tal si me echo encima a mi mamá, me echo encima
encima a mi papá, me echo encima a mis vecinos al yo predicarles. Mejor que vaya el pastor, mejor que vaya el hermano y les diga, mira, conoce a Jesús, cuando la obra de poder predicar es de cada uno de nosotros. Para la carne es mucho más fácil hacer esto. Y hasta atractivo el poder decir, vamos a contratar personas que salgan, vamos a contratar publicidad, vamos a contratar cualquier cosa extravagante para que la gente venga. Parece atractivo, parece más fácil, amados santos de Dios, y por supuesto, porque esto es lo que quiere la carne. La carne quiere orar para que otros sean usados por el Señor, como el chiste que luego les cuento, que las personas a veces dicen, heme aquí, envíalo a Él. Las personas quieren orar para que otros sean usados por Dios, que orar para que ellos mismos sean usados por Dios. Pero como Isaías decía exactamente en Isaías 6:8, acompáñenme, Isaías 6:8. Este ejemplo que el profeta Isaías nos pone en el capítulo 6, versículo 8 de Isaías. Isaías 6:8 dice: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Hoy en día también vemos que la palabra nos dice que Él está buscando adoradores. Él sigue buscando corazones que estén dispuestos a hacer esta obra, a poder salir, a poder evangelizar, a poder proclamar el mensaje de salvación. Y Él sigue preguntando, ¿dónde están esos adoradores? Y Él está esperando a que nosotros podamos responder como lo hizo en algún momento el profeta Isaías y los grandes hombres de su tiempo. Señor, aquí está mi vida para poder ser usada. No poder estar orando siempre porque las demás personas hagan nuestro trabajo. No poder estar orando siempre porque las demás personas salgan y hagan la obra evangelística. Muchas personas llegan a las iglesias, se sientan y pueden llegar a criticar quizás y decir, bueno, es que mira, no crece. Bueno, es que mira, ¿cuándo van a salir a hacer evangelismo? Bueno, es que ¿cuándo van a comenzar a hacer, verdad, movimiento en la congregación? Las personas están en el lugar diciendo, ¿verdad? ¿Cuándo van a hacer? Y las personas nunca dicen, ¿cuándo voy a hacer? ¿Cuándo me voy a levantar? ¿Cuándo Dios va a usar mi vida para poder hacer las cosas que Él me está mandando a hacer? Hoy la iglesia tiene que cambiar de actitud. Hoy la iglesia tiene que comprender, amados hermanos que están conmigo y que nos están viendo ahorita a través de internet, tenemos que comprender que cada uno de nosotros tenemos la misión de parte de Dios de poder ser útiles en las manos de Dios, de levantarnos del lugar en el que estamos, quizás muchos de quietud, de hasta a veces en un estado de mediocridad espiritual, si lo podemos llamar así, viviendo de las migajas de lo que otros dan, cuando Dios puede usar nuestras vidas grandemente. Pablo había venido rogando a Dios durante mucho tiempo que él pudiera visitar a la iglesia de Roma a fin de ministrarles y él ser ministrado por la iglesia de Roma. Cualquier pastor o cualquier apóstol de hoy en día pudiera decir, bueno, pues que envíen a otro hermano, ¿verdad? Que lo envíen allá a Tizayuca, que lo envíen allá a Nextlalpan con los hermanos, ¿verdad? Yo estoy muy preocupado en poder estudiar la palabra y poder compartirla a la iglesia, que vaya otro. Pablo no era de esas personas. Pablo decía, yo quiero ir a visitarlos, me es necesidad visitarlos, me es una necesidad ser ministrado por ustedes y yo ministrarles, porque él sabía que él también podía aprender algo de ellos. No era un apóstol que se había levantado en una soberbia diciendo que él era el papas fritas y que él mandaba, ¿verdad? Y hacía de todas a todas, sino que el apóstol Pablo sabía que nuestra actitud debe de ser una actitud de sumisión. Cuando un pastor que verdaderamente está siendo usado por Dios te dice, mira, me gustaría que sirvieras en esta área, me gustaría que hicieras estas cosas, me gustaría que comenzaras a servir en esto que yo sé que tú puedes servir. La mayoría de nosotros pudiera poner pretextos, la mayoría de nosotros pudiera decir, bueno, es que no me alcanza el tiempo, bueno, es que no me da el espacio, bueno, es que mi familia no me da el tiempo para poder ir, mis negocios no me dan el tiempo, mi esposo se puede enojar, mi esposa se puede enojar, mis hijos, etcétera. Es muy fácil poner un sinfín de pretextos, es muy fácil poder decir, bueno, no fui porque tenía que hacer esto, tenía que hacer aquello, pero lo que Pablo nos está poniendo como ejemplo aquí es que el cristiano tiene que tener un
un corazón de sumisión. Y cuando el cristiano demuestra un corazón de sumisión, está demostrando que Dios verdaderamente está transformando su vida, porque sabe, amados santos de Dios, lo mucho que Dios ha hecho por nosotros, y por ende conoce, amados hermanos, que debemos comenzar a servir a Dios de una manera sumisa. Debemos comenzar a servir a Dios de la manera en la que el apóstol Pablo lo estaba haciendo. Él rogaba a Dios. Él decía: Señor, ¿cuándo me vas a enviar? ¿Cuántos de nosotros hemos dicho en oración, cuando estás a punto de dormir: Señor, no sé en qué área te puedo servir, no sé en qué área puedo ser útil en tus manos, no sé qué dones tengo, no sé qué talentos tengo, pero yo te ruego que pueda ser usado por ti? Algunos quizás puedan tener el don de evangelismo, tienen el don de palabra, tienen el don de poder salir y poder a la persona que te encuentres en las tortillas decirle: ¿verdad? ¿Cómo estás? Si antes lo hacíamos sin predicar el evangelio, ibas en la combi y ay, ¿de dónde vienes? ¿Y cómo te llamas? Y comenzábamos a hacer la plática, ¿sí se acuerdan? Ahorita hay personas que tienen este mismo don de gente, de poder platicar con las personas, y mejor aún de poder decirles: mira, después de que te contó los problemas, porque la gente que está cansada te comienza a contar sus problemas aunque ni te conozca. A mí me ha pasado que comienzan las personas a decir: sí, es que mira, mi esposo, mi esposa, mis hijos, la escuela, etcétera, etcétera, porque la gente allá afuera está cansada, la gente allá afuera está necesitada, la gente allá afuera está deseosa de poder escuchar algo más de lo que escucha allá afuera en la televisión, en la radio, con los psicólogos, con los vecinos. La gente ya está harta del peso que está cargando, y la gente necesita escuchar algo que pueda calmar esa ansiedad, que pueda calmar ese peso, que pueda calmar eso que está sintiendo en su diario vivir. Y nosotros somos el vínculo para poder ir con esas personas y decirles que Jesús quiere cargar sus cargas, que Jesús quiere hacerlos descansar, que Jesús quiere darles alegría, que Jesús quiere darles gozo y quitar ese peso de sus hombros. Y Dios quiere usar nuestras vidas para ello. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho: Señor, que en esta mañana que yo me levante, hagas una cita para que yo pueda compartir el mensaje? Señor, te ruego por favor que uses mi vida. Te ruego por favor que cuando vaya a Tecámaga en la combi, alguien comience a hacerme la plática y que yo pueda decirle: mira, Jesús tiene esa solución para tu problema. Jesús quiere hacer un cambio en tu vida. Jesús quiere hacer un cambio en tu familia. Que tú te levantes en las mañanas y digas: Señor, yo quiero ser usado de esta manera por ti. Señor, yo quiero ser usado hoy en este día, o quiero que tú hables a mi vida a través de la predicación, para que con lo que yo aprenda en esta tarde pueda compartirlo a la gente que me está rodeando. O sea, el punto es que cuántas veces nosotros como cristianos hemos anhelado y hemos deseado ser usados por Dios. Así dice la Biblia: así como el niño está deseoso de poder beber su leche, de poder beber su biberón, y que cuando lo ve te dice así: dámelo, de que ya lo quiere probar. De igual manera, ¿cuántos de nosotros estamos con ese mismo deseo y ansias de poder ser usados por Dios? No solamente ser parte de una congregación, no solamente ser parte de un grupo discipular, no solamente ser parte de un grupo de hermanos que se reúnen, sino comenzar a ser parte activa en el servicio de la obra de Dios. El anhelo que Pablo tenía de servir a Dios siempre estuvo dirigido por la voluntad de Dios. Él no servía por sus propios deseos, él no servía por su propia prudencia. Hay muchas personas, me ha tocado aquí en la iglesia, me reservo los nombres, que me han dicho y se han acercado: mira, es que yo tengo el deseo de aprender a tocar el piano, yo tengo el deseo de estar allá enfrente tocando, yo tengo el deseo de estar acá enfrente predicando, yo tengo el deseo de poder ir acá, yo tengo el deseo de poder ir allá. Pero nos damos cuenta que es un deseo que nace no del corazón de Dios, sino de su mismo corazón, porque son personas que quieren ser vistas, son personas que quieren ser aplaudidas, son personas que quieren diferenciarse entre los demás y que digan: mira, el pastor ya lo pasó a tocar, o el pastor ya lo pasó a aprender, mira cuánto tiempo le dedica al hermano. Eso es lo que la gente está esperando, porque cuando una persona, amados santos de Dios, tiene ese deseo de parte de Dios, no busca ser visto por las demás personas, no busca ser visto ni aplaudido por las demás personas. Yo recuerdo cuando comencé mi tiempo como músico, tenía la edad como de 7 años. La persona que empezó a tocar el piano era mi hermana Karina. Ella es la que le habían echado el ojo para que ella pudiera tocar. Estoy hablando ya de hace como unos
que les gusta 12 años atrás o 15 años atrás. Mi hermana Karina comenzó a estudiar y yo de alguna manera me empezó a gustar el piano y de lejos veía cómo le hacía, hasta que un día me llevaron, ¿verdad?, con el pastor Oscar, y allá comencé a ver cómo le enseñaban a mi papá, y sin la necesidad, yo como niño, claro, y eso es un buen ejemplo porque Dios nos dice que seamos como niños. Yo como niño no tenía el deseo de que las personas me vieran, yo como niño no tenía el deseo de ser aplaudido en ese momento, yo solamente tenía el deseo de poder servir a Dios con un piano, y me gustaba la idea de poder cantarle a Dios y de poder tocarle a Dios con un piano. De esa misma manera, amados santos de Dios, una persona que desea, si la iglesia quizás por alguna razón no tiene la manera de poder hacer un instituto, no tiene la manera de poder dar, no tiene la manera de poder hacer un congreso para enseñar a evangelismo, etcétera, etcétera, la persona va a buscar de una o de otra manera suplir esa necesidad para poder ayudar a la congregación. Y no como pasó alguna vez en la iglesia, que tristemente una hermana se levantó diciendo, pero a manera de crítica: ¿sabes qué? Yo me voy de esta iglesia porque no hay lo que busco, porque yo quiero, ¿verdad?, un discipulado, porque yo quiero esto, porque yo quiero ministerios para mis hijos, y me voy a una iglesia donde lo pueda dar. Cuando una persona tiene el deseo de servir y no de ser servido, cuando una persona tiene el deseo impuesto por el Espíritu Santo de decir, bueno, yo quiero servir a Dios en la iglesia local, donde hay carencias de las cosas que ella está necesitando, podría decir: Señor, dame las armas, dame la sabiduría, dame el lugar, dame la posición, dame la provisión para yo poder ser útil en la iglesia en la que tú me has colocado, porque para eso hemos venido, amados hermanos. Ese es el problema que hay en la iglesia hoy en día. La gente quiere solamente recibir, la gente quiere, ¿verdad?, que en la reunión de damas, una vez también nos lo dijeron, haya buffet tipo restaurante, que les dieran su cafecito con Coffee Mate, que les dieran sus pechugas, ¿verdad?, rellenas con su ensalada, sus cubiertos. Nos dijeron: es que a mí eso de convivir y de traer de traje a mí no me gusta, ¿verdad? Y nosotros les dijimos: bueno, es que no lo hacemos por un gusto, lo hacemos por convivir, lo hacemos porque se conozcan, no lo hacemos por una posición, porque hay personas que están buscando eso, que vengan a la comida y que se saquen sus selfies aquí en la iglesia, ¿verdad?, o aquí en el VIPS, comiendo con mis hermanas en la fe, pero más por el glamour de decir que estaban en el VIPS que por el hecho de estar reunidas para poder conocerse como hermanas. ¿Sí me estoy explicando? El problema del corazón de las personas hoy en día: las personas solamente quieren buscar el ser servidos, el ser vistos, cuando Dios nos está diciendo y nos está llamando a servir a la obra de Dios. Ni siquiera servirle al pastor, ni siquiera servirle a los hermanos, servir a la obra de Dios, servir a la persona de Cristo, como lo estaba enseñando el apóstol Pablo con su vida. Dice que él deseaba, él no servía en la dirección indicada por sus propios deseos. Él no servía por la dirección de su propia prudencia. Él no servía por decir: mira, es que si voy a Roma, ahí mi ministerio va a crecer. Porque ahí en Roma está lo mero picudo. Ahí en Roma, ¿verdad?, la gente es la que tiene billete. Ahí en Roma me pueden contactar con el César, y si me contactan con el César, mi ministerio se va a levantar. Voy a llegar a la televisión de volada. Bueno, si hubiera televisión en ese tiempo, ¿no? Entonces Pablo no estaba diciendo en lo absoluto eso. Pablo estaba queriendo ir porque era un deseo impuesto por el corazón de Dios. Hoy en día las personas lo hacen solamente para buscar un beneficio. Bueno, pero es que si me invitas a predicar a tu iglesia, ¿qué voy a ganar? Es que si me invitas a predicar, imagínate, quieres que vaya a predicar hasta Colima, ¿me vas a pagar mis viáticos o qué va a haber allá de bueno? ¿Me voy a traer alguna donación? ¿Me van a regalar algún coche? ¿O por qué voy a ir? Hoy los pastores y apóstoles solamente están buscando su beneficio propio, lo que beneficia a su iglesia, pero no a las personas, sino hablando de la iglesia como una empresa, lo que beneficia a su empresa y no lo que beneficia al cuerpo de Cristo. Pero Pablo estaba siendo dirigido por la voluntad de a quien servía. El hecho de que nosotros digamos: Señor, heme aquí, estamos diciendo: Señor, yo no soy nada delante tuyo, Señor Jesús. Yo quiero hacer lo que tú me has mandado a hacer. No voy a poner pretextos, no voy a poner excusas, no voy a poner limitantes. Señor, yo quiero hacer tu obra, yo quiero hacer tu voluntad, no importando el costo, no importando los problemas, como vamos a ver un poquito más adelante, no importando lo que se nos ponga en el camino. Yo quiero servirte porque eso es lo que ha nacido en mi corazón. Por ejemplo, aquí vemos esto en Hechos capítulo 21. Voy a ir despacio para que lo podamos encontrar. Está en el Nuevo Testamento. Está Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y después sigue Hechos. Hechos capítulo 21.
Hechos 21, versículo 11 al 14. Cuando tengan me dicen amén. Hechos 21, 11 al 14. Desde el 10, vamos a dar la lectura desde el 10 para que entendamos lo que este pasaje nos dice. Dice: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto, di conmigo, dispuesto, no solo a ser atado, mas aún ¿a qué? A morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Aquí vemos un pasaje donde dice que Pablo se le profetiza por parte de Dios a través de este hombre y se le dice: mira, así vas a ser atado y así vas a ser entregado, ¿verdad? O sea, vas a sufrir si tú vas a ese lugar a predicar. Alguien estaba llegando y le estaba diciendo: mira, Pablo, si tú vas, segurito te van a matar. Si tú vas, segurito te van a repudiar. Si tú vas, te van a matar a pedradas, te van a hacer y te van a deshacer. Pero Pablo, ¿verdad? Él estaba consciente de lo que iba a atravesar. Pero los demás apóstoles dice que empezaron a tener miedo y diciendo: no, no vayas, Pablo, porque si vas te van a matar. Y dice que hasta comenzaron hasta entristecerse en su corazón en decir: mira, Pablo, es que nos va a dejar, va a ir y lo van a matar allá. No vayas, Pablo, mejor no vayas. ¿Cuántas veces nosotros, si les pudiéramos contar las veces que nos han hecho mal, que nos han querido golpear, que nos han querido calumniar, que han venido, incluso hasta una vez llegaron a tentar aquí a quebrarnos nuestros vidrios, como eso de las 8 de la noche, ¿verdad? Nada más por el simple hecho de predicar el evangelio y que a la gente no le guste eso. Han venido aquí, han querido golpearnos. Esta semana, este mes, sufrimos unos robos. El día de ayer sufrí un robo. Nos robaron tristemente una de las iPads que habíamos comprado, que es la que estamos usando ahorita para grabar. Fui a entregar el iPad y resultó que fue un robo, no había fondos. O sea que el día de hoy perdimos una tablet. Sabemos que estamos expuestos a este tipo de cosas, sabemos que estamos expuestos a las calumnias, sabemos que estamos expuestos a los dimes y diretes, sabemos que estamos expuestos a que la gente nos violente. ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta escuchar la verdad, porque a la gente no le gusta escuchar el evangelio de Cristo. Dense cuenta ustedes, cuando tú llegas y le hablas a las personas de cualquier religión, la gente no te dice nada ni te pone peros. Tú le puedes hablar de Buda y la gente dice: ay, sí, dame ese gordito panzoncito, ponerlo en mi negocio. Tú le dices: mira, conoce a Mahoma. La gente dice: ay, sí, quiero conocer a Mahoma. La gente te dice: mira, conozco a unas personas que hacen trabajos, para no decir otra cosa que escucha más feo, trabajos, ¿verdad? Y con estos trabajos vas a tener abundancia, vas a tener bendición. Ay, sí, yo quiero saber de eso. Pero cuando decimos: ¿quieres conocer a Jesús? ¿Quieres conocer al Hijo de Dios? ¿Quieres conocer la palabra de Dios? Hay algo que la gente, espiritualmente, amados santos de Dios, que la gente comienza a rechazar. Porque la Biblia dice que la gente está muerta, como nosotros lo estuvimos en algún momento, en delitos y pecados. Y que la luz y las tinieblas no se puede llevar. Por eso, cada vez que nosotros predicamos a Jesús, siempre va a haber un rechazo. Pueden aceptar cualquier cosa, pero la gente no quiere aceptar el nombre de Jesús. Y al no aceptar el nombre de Jesús, nosotros al proclamar este nombre estamos expuestos a que nos rechacen. Eso es lo más simple, porque puede haber muchas otras cosas más. La gente va a querer calumniarnos, va a querer golpearnos, va a querer hacer de nuestra vida, ¿verdad? Va a querer atentar contra nuestra vida, pero no es tanto por nosotros, sino por la persona de Cristo. Así como rechazaron a Cristo en su tiempo, al día de hoy lo están rechazando. Y Pablo sabía eso, Pablo entendía eso. Y ustedes como discípulos, los que nos ven por internet, debemos entender que al haber aceptado a Jesús como nuestro Dios, como nuestro Señor, también nosotros tenemos que entender que estamos expuestos a esto, que no toda la gente nos va a aceptar. Va a haber personas que nos va a aceptar, como los hermanos en la fe que están aquí dentro, o hermanos de otras congregaciones, pero incluso a veces dentro de nuestra misma familia nos van a odiar. En el mismo momento en que tú dices: soy cristiano,
toda la mirada de las personas se centran en tu persona, porque creen que ser cristiano es ser santo, creen que ser cristiano es dejar de pecar, creen que ser cristiano es no cometer ningún error, y van a esperar cualquier momento en que te equivoques para decirte: ay, mira, no que eres cristiano, ay, mira, no que sigues a Dios, ay, mira, no que muy cristianito, etcétera, etcétera. Pero el problema no es contigo, vuelvo a repetir, el problema es que la gente tiene un problema espiritual con la persona de Cristo, pero debemos estar conscientes de ello, de que las personas no quieren escuchar el nombre de Jesús. Pablo lo sabía, y Pablo, no importando esto, dice: a mí no me importa que me aten y que me entreguen, estoy dispuesto no nada más a esto, estoy dispuesto a dar mi vida por la obra de Dios. Hay veces que nosotros no estamos dispuestos ni siquiera a dar una hora de nuestro tiempo para la obra de Dios. Hay personas que nos ven en internet, personas en esta misma iglesia, que hoy no están dispuestas a tomar un tiempo para poder venir a escuchar la palabra de Dios. Personas que no están dispuestas a pagar quizás 20 pesos de pasajes para poder buscar el rostro de Dios a través de su palabra. Personas que no están dispuestas a levantarse temprano un domingo en la mañana porque tienen quizás cosas que hacer, porque están cansados, etcétera, etcétera, cuando Dios ha dado mucho más en la cruz del Calvario por nuestras vidas. Pero Pablo no estaba dispuesto solamente a dar esto, sino que él estaba dispuesto a dar su vida por la obra de Cristo. Que una persona pueda decir: no importa que me maten, yo voy a predicar. Esto ya es algo que es digno, amados santos de Dios, de honrarse, como lo hizo la persona del apóstol Pablo. El pastor Armando Alducin dice que una vez, hace muchos años, cuando empezaba su ministerio, andaban en una camioneta Suburban roja que le decían la Big Red, y dice que ellos comenzaron a predicar en la sierra de Oaxaca, que él es de allá, del mismo pueblo de donde es mi papá, y dice que él iba en la camioneta y que él sabía que ese pueblo era un pueblo machista, que era un pueblo, ¿verdad?, dado al vino, que era un pueblo que golpeaba a las mujeres, etcétera, etcétera. Y él, sabiendo esto, dice que se subía a la camioneta y arriba del todo de la camioneta empezaba a llamar a la gente: venga, van a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Y comenzaba a predicarles: ustedes borrachos, fornicarios, golpeadores, machistas, cambien porque Satanás se los va a llevar al infierno. Dice que les decía que la gente comenzaba a verlos así y que ya con el machete en la mano para querer atentar contra ellos. Y dice que los hermanos que iban con el pastor Alducin le decían: ya cállate, Armando, nos van a matar si sigues con esa predicación. Y decía el pastor Alducin: yo prefiero que me maten, pero que escuchen la verdad. Yo prefiero que me maten, pero que escuchen lo que Dios quiere decirles, a que de una manera lisonjera los esté aplaudiendo y aplaudamos sus pecados. La gente, amados santos de Dios, o los cristianos, tenemos que entender cuál es nuestra misión como hijos de Dios y a qué estamos expuestos. Aún con esto, amados santos de Dios, Pablo no se entristecía y ni decía: bueno, es que si me van a matar, pues ya ni modo. Sino que él con toda alegría decía: a mí no me interesa, yo voy a predicar. Como cuando fue y se paró en medio del aerópago, como si se hubiera parado en medio del auditorio de acá abajo, del que está ya en la entrada de la colonia, que estuviera lleno de 50,000 personas y que se parara. Dice que él se paró en medio de ese aerópago y que comenzó a decir: varones atenienses, ustedes adoran a lo que no conocen. Tienen una inscripción que dice: al Dios no conocido, pero hoy yo les vengo a predicar del Dios que yo sí conozco, que es el Dios que ustedes adoran sin conocer. Imagínate que en este tiempo se parara una persona así en el auditorio: bola de huicholeros. Ustedes adoran lo que no conocen, son una bola de religiosos, pero hoy yo vengo a predicarles del Dios que ustedes adoran sin conocer. No, en ese momento se levanta el niño Pan, se levanta el niño de Atocha, se levantan todos, ¿verdad? Y nos van a querer linchar. Pero Pablo sabía que era necesario, amados santos de Dios. Ahora, la cosa es de que dice la palabra de Dios: en el mundo tendréis aflicción, pero no teman, porque yo he vencido al mundo. El hecho de que sepamos a qué estamos expuestos no quiere decir que Dios va a permitir siempre que esto pase, porque estamos protegidos, amados santos de Dios, por la voluntad de Dios. Si en su voluntad está que esto pase, amados hermanos, va a suceder, pero Él siempre guarda de los suyos. Pablo sabía esto. Pablo sabía que él era útil en sus manos, y hasta que él no terminara la misión por la cual Dios lo tenía, amados santos de Dios, él iba a vivir siempre guardado y protegido por la mano de Dios. Así como cuando una vez iban en una embarcación y dice que él temió por su vida. Fue la única vez que él dice que él sentía que iba a morir y que estaba dentro de la barca, y dice que comenzaron las olas a moverse para un lado y para otro, y que ya sentían como la película de una aventura extraordinaria. No sé si la llegaron a ver, la del tigre,
que estaba el morenito allá en la barca y cómo se veían las olas y todo. Así pasó con el apóstol Pablo. Dice que él ya sentía que se moría, pero aún así, amados santos de Dios, puede venir la peor tempestad, pero dice la palabra de Dios que Él guarda de los suyos. Si nosotros estamos haciendo la obra de Dios a la manera de Dios, Dios siempre va a proteger nuestras vidas. Por eso no tenemos que temer por lo que pueda haber, pero tenemos que estar conscientes de lo que puede pasar cuando nosotros comenzamos a servir a Dios. Si me siguen, me dicen amén. Muchas personas quieren hacer el evangelio a su manera, a como ellos quieren, y hay una práctica ahorita muy común en las iglesias que es la de decretar y establecer. Yo decreto que Dios va a hacer esto, yo establezco que Dios va a hacer esto, yo decreto que Dios va a traer bendición en esta iglesia, yo decreto que Dios va a traer sanidad a esta persona. Amados santos de Dios, esta es una práctica popular, pero no es una práctica bíblica, porque la obra de Dios no se hace a mi manera. Yo puedo decretar todo lo que yo quiera, yo puedo decir en este momento, yo decreto que en esta hora esta iglesia se llena, pero no es lo que yo diga, es lo que Dios dice y la voluntad de Dios. No es mi vida ni lo que yo quiera hacer, es lo que Dios quiere hacer con mi vida y con la vida de la congregación. Esto es una herejía a la luz de la palabra de Dios y es una perversión el decretar, porque estamos yendo incluso en contra de la voluntad de Dios. O sea, ya no me importa lo que Dios quiera hacer, yo decreto y establezco lo que yo quiero y como yo lo quiero. Si yo quiero un novio que mida 1.80, con ojos azules, cabello rubio al viento, ¿verdad? Tipo alemán, con músculos, ¿verdad? Grandotes y que tenga y llegue en un Lamborghini, yo decreto y establezco que ese es el novio que Dios me va a dar. Bueno, va a decir Dios, y si mi voluntad es darte un chimuelito, pero que te ame un montón. Mi voluntad es darte, ¿verdad? Un chaparrito morenito mexicano, pero ¿sabes que ese va a ser el hombre para ti? O si como hombre tú dices, ¿verdad? Yo decreto y establezco que la mujer de mi vida va a ser una alemana, ¿verdad? De 3 metros de alto. Cabello rubio, ojos azules. Bueno, ¿y si esa no es la voluntad de Dios? O sea, las personas hoy en día se la pasan decretando y estableciendo lo que ellos quieren, como ellos lo quieren, pero no es la manera en la que Dios quiere obrar, ni la manera en la que Dios decide obrar. Esto es antibíblico, amados hermanos, aquellos que nos ven por internet. No podemos ir en contra de lo que Dios tiene y de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Un intento de torcer la voluntad de Dios, que es santa y perfecta, para favorecer mis pensamientos y para favorecer lo que yo quiero y lo que yo necesito. Pablo procuró el avance del reino y la gloria de Dios por medio del cumplimiento de la misma voluntad de Dios y no de su voluntad. Dios obra a través de su voluntad para su misma obra. Si yo quiero hacer que esta iglesia tome fuerza por mis medios, por supuesto que lo podemos hacer. Nosotros tuvimos la escuela de apóstoles conocidos aquí en México. Y no me da vergüenza decirlo a los que nos ven por internet, quizás a los que están aquí, vienen a la iglesia, dirán, ¿estos de dónde salieron, pobres loquitos? Nosotros estuvimos en una iglesia muy grande, una iglesia que tiene sede en Argentina, Colombia, México y Estados Unidos. Tuvimos un apóstol, entre comillas, ¿verdad? Que era muy conocido, una iglesia de 6,000 almas, un apóstol que invitaba a hombres como Satirio dos Santos, invitaba a hombres como este señor que predica con Cash Luna, Efraín Avelar, con hombres como Carlos Quiroa. Estábamos sentados en primera fila viendo a estos hombres que ahorita son muy famosos en todo el mundo por ser apóstoles de la prosperidad. Nosotros tenemos la escuela. A los que están aquí presentes, a los que nos ven por internet, si nosotros queremos engañar a la gente y comenzar a decir noche de milagros el domingo o mañana de milagros, nosotros sabemos cómo llenar una iglesia, sabemos utilizar paleros, como quien dice, ¿verdad? Que se pongan ahí atrás y que digan sana en el nombre de Jesús y que se levanten y digan, yo tiré las muletas, yo tiré la silla de ruedas y me levanté. Pero eso sería hacer crecer la iglesia con mis pensamientos, la manera en la que yo quiero que crezca la iglesia, pero no es la forma en la que Dios quiere que crezca la iglesia. Yo siempre le hago la pregunta a las personas que siguen a Cash Luna y que dicen que hay noche de milagros y que Él sana, ¿verdad? Y que Él dice sana y las personas sanas. Yo por eso digo, si esta persona tiene el don de sanidad y puede sanar a un montón de personas, ¿por qué sana a las personas en un estadio y por qué no se va a sanar a las personas a un hospital? ¿Por qué no va a un hospital y comienza a imponer manos para que las personas sean sanas si Él tiene el poder? Y eso se lo pregunta a la gente que sigue a Cash Luna. Si esta persona dice que Él empieza a sanar a las personas dentro de estas noches de milagros, ¿por qué no lo hace en un hospital donde hay un montón de personas enfermas?
Porque muchos de estos pastores están haciendo un crecimiento a través del engaño y de la mentira. Por supuesto que una iglesia va a tomar fuerza y va a crecer de esta manera. Pero cuando la obra se hace a la manera de Dios, así sea 1, 2 o 3 o 4 los que están permaneciendo, son vidas que están siendo transformadas verdaderamente. Y que si Dios por su voluntad hace un milagro de sanidad en sus vidas, no es por un engaño, sino porque verdaderamente el poder de Dios se está manifestando en esa persona. No sé si me estoy explicando. ¿Hay maneras de hacer crecer una iglesia? Por supuesto que las hay, pero no son las maneras de Dios, serían mis maneras, las maneras de Cash Luna, las maneras de Satirio dos Santos, pero Dios no quiere que haga la obra a la manera de ellos. Podemos hacer una noche de jóvenes, una tardeada de jóvenes, ¿verdad? Y aquí ponemos una tipo discoteca que esté dando vueltas la esfera y ponemos canciones de reggaetón, ¿verdad? Y que los chavos vengan y conozcan a las hermanas. Ah, sí, pero la música es cristiana. O sea, es lo mismo que allá afuera, pero con música cristiana. Entonces, ¿qué diferencia hay entre los que están afuera y los que estamos acá adentro? Nos adaptamos al mundo para que las personas vengan, pero las personas no tienen un cambio verdadero. O sea, yo puedo hacer que la iglesia funcione de esa manera y que la iglesia ya no tenga, ¿verdad? Que aquí ya no haya cupo para que las personas entren. Pero no es la manera en la que Dios quiere que la obra crezca y se establezca. Yo tengo que hacer la obra a la manera de Dios y no a mi manera. Me sigue, me dicen amén. Tristemente esta es la manera, amados santos de Dios, en la que hoy se está viviendo la iglesia, en la que hoy está viviendo el liderazgo, pero no es un espíritu sumiso el que tienen, es un espíritu altivo, el cual se ha adjudicado la iglesia, el cual se ha adjudicado los planes, cuando los planes y todo lo que se manifiesta es por parte de Dios. Cristo, dicen ellos, siempre pensó en grande. Hay que tener grandes planes, pero sus planes muy rara vez muestran evidencias de estar limitados a los planes de Dios. Quieren que ellos crezcan para que haya más dinero, que ellos crezcan para que haya más congregantes, ellos quieren que esto crezca para que el nombre sea más conocido, pero no es lo que Dios está buscando. Esto es una perspectiva humana, amados santos de Dios, y el ministerio de Jesús no estuvo enfocado en la conversión de grandes multitudes o de grandes líderes. En su época ustedes recordarán cuando Jesús dice que multitudes le seguían. El apóstol, que era nuestro apóstol, entre comillas, siempre lo digo, nos decía que él tenía un espíritu de multiplicación y que todas sus iglesias son iglesias de más de 500 almas y que si no crece la iglesia, no es de Dios. Yo recuerdo que en el tiempo de Jesús mucha gente le seguía y si era de multitudes, pero un día Jesús se enojó y se volteó y les dijo: a ver ustedes que me siguen, ¿cuántos de ustedes me siguen verdaderamente de corazón? ¿Ustedes me siguen nada más porque les doy de comer?, le dijo una vez Jesús. Porque una vez los alimentó, ¿se acuerdan cuando alimentó a los 5,000? Con peces y con pan, ¿verdad? La gente estaba contenta de que Dios les diera de comer y por eso se rodeaban alrededor de él. Pero cuando Jesús les dijo: a ver, quien quiera ser mi discípulo, cargue su cruz y sígame. Quien quiera ser mi discípulo pero ama más a su padre y a su madre y a sus hijos y no ama a Dios con todo su corazón, no es digno de ser llamado mi discípulo. Cuando Jesús los confrontó y les dijo lo que costaba ser un discípulo, la gente comenzó a hacerse a un lado, al hecho de que después de que había multitudes, ¿cuántas personas lo acompañaron a la cruz? ¿Cuántas personas lo siguieron cuando él murió? De las multitudes que lo seguían cuando él les daba de comer. Por supuesto, una iglesia cuando comienza a ver milagros y todo esto, ¿verdad? Comienza a darle de comer a la gente en la calle, comienza a dar ropa a la gente en la calle, comienza a hacer labor altruista, la gente va a comenzar a llegar, pero va a llegar ¿por qué? Pero nunca va a llegar porque verdaderamente desea buscar el rostro de Dios. Y ustedes, los que están ahorita aquí, los que nos ven por internet, amados santos de Dios, los que verdaderamente amamos a Dios, sabemos que va a haber problemas, sabemos que va a haber conflictos, sabemos que quizás alguno de nuestra familia ya nos va a dejar de hablar porque nos volvimos, según ellos, los hermanitos, los cristianitos, los aleluyos, etcétera, etcétera. Pero nosotros sabemos en quién estamos confiando y no estamos confiando por lo que Él nos da, sino por lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario. Tú que me ves por internet tienes que aprender y tienes que saber que tú no estás buscando a Dios en una iglesia por lo que Él te puede dar, por lo que Él puede hacer en tu vida, por lo que Él puede hacer en tu familia, que sí lo puede hacer. Pero tú vas a buscar a Dios por lo que Él ya hizo en la cruz, porque Él ya murió en la cruz para que hoy tú tengas salvación. Eso es el punto más importante que conocía el apóstol Pablo. Por eso él decía:
que por eso Dios le decía, bástate mi gracia, y él entendía que ciertamente aunque él tenía un aguijón en la carne, aunque él tenía una enfermedad, él sabía que la gracia de Dios era abundante para con su vida. Él escogió a 12 hombres ordinarios para entrenarlos como apóstoles, y la mayoría de sus enseñanzas tuvo lugar en sitios pobres y hasta recónditos de Palestina. Yo nunca vi como ahorita los apóstoles, ¿verdad? Que vámonos al World Trade Center, o vámonos, ¿verdad?, al Palacio de los Deportes, hasta pagando. El otro día estábamos viendo con Esteban y con Isma, ¿verdad? ¿Cuánto costaba un boleto para ir a ver a Marcos Witt? 2,500 pesos un boleto para ir a ver a Marcos Witt. En el Palacio de los Deportes caben como 50,000 personas. Multiplícalo por 2,500. Estamos hablando, amados santos de Dios, de más de 100 millones de pesos lo que se juntan estos hombres en una sola noche. Y dime tú, si estos hombres vinieron ahora que hubo el temblor en México, el 19 de septiembre, dime si estos se pararon a dar ayudas de lo mucho que ganan en uno solo de sus conciertos. ¿Cuántos de ellos dicen, bueno, me voy a despojar de 10 millones de dólares, o vamos a hacer un evento para los damnificados de Cuernavaca, los damnificados de la Ciudad de México? Dan de lo que les sobra. Nosotros quizás lo hicimos de esta manera porque aún no tenemos los recursos y decimos, bueno, cada uno de ustedes traiga de lo que tenga en su corazón para poder apoyar a estas congregaciones, como lo hicimos. Pero estas personas que tienen la solvencia económica siguen exprimiendo a la iglesia, siguen diciendo, ustedes den, pero yo nunca suelto de lo que yo estoy recibiendo. ¿Por qué? Porque son pastores que se han acostumbrado a lo bueno y lo bonito del evangelio, pero no han entendido que nosotros hemos venido a sufrir. Tristemente, esto es lo que se está viviendo hoy en día. Cuando vemos que los apóstoles eran apóstoles que vivían, ¿verdad?, de una manera humilde, que andaban caminando, que andaban quizás a veces arriba de un burro, etcétera, etcétera, tranquilos, no esperando que los anduvieran trayendo en los mejores caballos, en los mejores carruajes de su tiempo. Imagínense al apóstol Pablo diciendo, yo no voy a predicar a Roma si no me traen en un caballo blanco, en una carroza, ¿verdad?, bañada en oro, sino cuando llegue me hospedan en el mejor hotel de Roma, ¿verdad? Y eso sí, nada más rapidito, 1 hora porque me tengo que ir. Pablo decía, estoy ansioso de poder ir a predicar, de poder ir a ministrarles, de que ustedes me ministren, pero al día de hoy he sido estorbado. Pero él tenía ese deseo puesto en su corazón porque había una humildad, había una sumisión en la vida del apóstol Pablo. Él no recaudó grandes sumas de dinero, ni trató de hacer uso de la influencia de grandes hombres para su beneficio propio. Hoy veo como Cash Luna en su país, Guatemala, usa la influencia del mismo presidente Colón, que es el presidente de Guatemala, y él se agarra del presidente Colón y ha hecho que el mismo presidente Colón diga que Cash Luna ha hecho más de lo que el mismo gobierno de Guatemala ha hecho. ¿Promoción? Él está buscando que la gente de poder le dé promoción para que su ministerio crezca. Pablo nunca hizo esto, amados santos de Dios. Su único propósito fue hacer la voluntad de Dios, al estilo de Dios y en el tiempo de Dios. Esto también, amados santos de Dios, debe ser la misma manera y la misma meta que nosotros como cristianos debemos de tener. Servir a Dios por su misión, servir a Dios por amor. Que cuando, por ejemplo, a los músicos les digamos, oigan chavos, necesito que ustedes estén a las 9 de la mañana. Necesito que estén acomodando el sonido, necesito que Isma esté preparando la grabación, necesito que estés preparando el piano, que los chavos digan en la noche, yo estoy ansioso por servir a Dios. No porque Isaí me lo dijo, no porque el pastor me lo dijo, sino porque yo tengo el deseo en mi corazón de poder ser útil. Que cuando hay eventos, por ejemplo el congreso que viene, la gente pueda decir un día antes, mira, yo quiero servir a Dios. Déjeme llegar 1 hora antes para poder acomodar sillas, para poder limpiar sillas. Déjeme llegar 1 hora antes para poder barrer, pero porque me es impuesta necesidad, porque yo quiero servir a Dios con todo mi corazón y no porque es una imposición, sino porque es una sumisión a la persona de Cristo. Ahí es cuando se ve verdaderamente que una persona ha deseado servir a Dios con todo su corazón. Y de ahí es donde se levantan los verdaderos líderes. De ahí es donde se levantan los verdaderos hombres de Dios. Un verdadero hombre de Dios no es alguien que se levantó porque se casó con la hija del pastor, que lo hemos visto también. Ya se casó con la hija del pastor, ya es pastor también. No conoce Biblia, nunca ha estudiado en un instituto teológico, pero ya es presidente de la asociación de teología de su iglesia, imagínense nada más. Entonces la posición no se da por esto, amados santos de Dios. Un verdadero líder se levanta desde el principio, limpiando sillas, limpiando baños quizás, para poder ser usados por Dios
en algún futuro. Este es el corazón del apóstol Pablo y este debe de ser el corazón que cada uno de nosotros debe de tener, un corazón dispuesto y sumiso para poder ser usado por Cristo Jesús. Ciertamente le doy gracias a Dios porque ha puesto en sus corazones el poder servir a Dios con todo su corazón. Y el día de mañana, ¿verdad?, va a ser otro día en el cual las personas van a venir. Y que los que estamos aprendiendo esto tengamos siempre en nuestro corazón este deseo que nosotros debemos y queremos servir a Dios y no buscamos ser servidos, sino por el contrario. Y cuando nosotros buscamos esto, Dios es un Dios que honra a los que le honran. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a Dios. Señor Jesús, en esta hora estamos terminando ya nuestro tiempo de estudio. Gracias porque Tú nos muestras a través de Tu palabra, Señor Jesús, las verdades de lo que es el verdadero evangelio. Gracias porque hoy Tú me estás enseñando, Señor Jesús, cuál es el verdadero motivo por el cual nosotros Te servimos. Que en nuestro corazón nunca haya otro deseo, Señor Jesús. Que en nuestro corazón arda la llama por el servicio, porque Te amo, porque estoy agradecido contigo, mi Dios. Toca la vida de cada uno de los hermanos. Toca la vida de cada uno de los que nos ven por internet, Señor Jesús. Y entiendan que lo que hablamos no es, Señor Jesús, para nada una crítica. No es para nada, Señor Jesús, quizás algo violento para ellos, sino por el contrario, nuestro deseo es que ellos también despierten a la verdad de Tu palabra. No a mi verdad, sino lo que Tú dices a través de este santo libro, de esta santa palabra que Tú nos has dejado, Señor Jesús. Y que como el apóstol Pablo podamos entender que un verdadero líder, un verdadero cristiano, Señor Jesús, es una persona que vive en sumisión a Ti, mi Dios. Gracias Te doy por Tu palabra y te pido que esto que he escuchado lo atesore en mi corazón, lo aplique en mi diario vivir. Y como leíamos hace un momento, Señor Jesús, aquí estoy para ser usado por Ti. Heme aquí, envíame a mí, Señor Jesús. Gracias Te doy en esta hora, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.